No prosperó entonces, pero políticamente, ¿qué lectura se puede hacer de este último intento, Gatsi? Eso es, un último intento. Yo diría, claro, a esta altura hay ciertos convencionales que tienen que hablarle a sus bases, como se dice, a sus territorios, a sus grupos políticos, por los cuales este intento por tratar de echar abajo los 2/3 es una reivindicación importante para por lo menos 50. Fue una avivada de último minuto que quedó ahí. La presidenta de la constituyente estaba involucrada, o sea, ella apoyó la carta, María Elisa Quintero, no así otras autoridades, y por lo tanto se votó en la mesa y se rechaza esto. Pero yo diría que vamos a empezar a ver bastantes gestos testimoniales que tienen ese fin, generar un poco de ruido, decir, no, yo me la jugué, como dejar trazado, dejar la huella que sí se intentaron para ciertos grupos, dejar algunos puntos que obviamente van a ser rechazados, y para eso existe este quórum de los 2/3. Ya lo decíamos, lo que ha antecedido a todo esto es el trabajo en las comisiones. Veamos lo que va a pasar ahora en el Pleno con las primeras votaciones. Apoyémonos precisamente en nuestra pantalla gigante para ver qué es lo que se vota y de qué manera. Bueno, mañana desde las 15 horas se vota el informe de la Comisión sobre Sistema de Justicia. Y esto es interesante porque allí se puede ver, por ejemplo, los sistemas paralelos de justicia que se proponen. O sea, más que paralelos, algunos que son complementarios, que pueden coexistir, algunos en base a la costumbre, como en el caso de un sistema judicial indígena. Vamos a escuchar muchas cosas sobre esto. También está el fin de la justicia militar, ojo Ramón, o sea, no habría ya más una justicia alternativa como lo han tenido las Fuerzas Armadas, sino que habría solamente un sistema judicial. Está también todo el tema de la carrera judicial, la inamovilidad, esto que los jueces puedan o no ser removidos. Es decir, es un tema que está por discutir. No hay que ponerse nervioso en esta cosa del sistema judicial. Están preocupados los jueces, están preocupados, porque de hecho se habla de un sistema judicial y no del poder judicial como era, y eso habla de una mirada más sistémica, valga la redundancia, y que le abre una puertecita a lo que podrían ser eventualmente las asambleas regionales legislativas, que sería un cierto poder judicial, un cierto poder legislativo que operaría en la región. Claro, y ahí después hay que entrar en el detalle cuáles son las atribuciones que tendría esas asambleas. Miércoles 16, que es la otra votación. En general, también la Comisión de Forma del Estado. Este es bien interesante porque, por ejemplo, se propone en su artículo 1 que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural. Así es. Esto es como, aquí hay un debate, porque esto es como a mitad de camino entre lo que somos actualmente, que somos un Estado unitario, y el Estado federal. En síntesis, para hacer la corte, para que no nos enredemos, en el Estado federal son los estados los que entregan poder al Estado central, es decir, de los estados como en Estados Unidos, Argentina, Brasil, le entregan y constituyen un poder central. En el Estado regional es al revés, él es el Estado central, es decir, lo que existe ahora, los que va transfiriendo competencias, atribuciones, mayores formas de autonomía, algo parecido a lo que hay en España. O sea, aquí no estamos, esto también es importante, vamos a escuchar mucho ruido, vamos a escuchar muchas críticas. Acá, en lo que es el Estado regional, no se está inventando la rueda. Esto existe en varios países, funciona, y lo que pasa es que, claro, tenemos 16 regiones que no son todas iguales, hay algunas más chicas, algunas más grandes, y ahí es cuando uno empieza a crujir esto. Bueno, jueves 17 y viernes 18 ya van a las votaciones en particular. Sigamos avanzando para ver qué es lo que sucede en la votación en general, porque, claro, en una votación se puede rechazar o se puede aprobar una norma. Si se rechaza la norma en general, no se termina allí, vuelve a la comisión de origen y puede modificaciones y volver a presentarse. Si se aprueba la norma en general, entonces pasa luego a la discusión en particular. Esto es un poco técnico, pero hay que entender que no todo está dicho mañana. No, aquí nadie muere. O sea, esta semana no muere nadie todavía. O sea, todos estos temas todavía que algunos le dicen que son como temas de nicho o cosas más extrañas o que con cosas que no hemos escuchado, nada va a morir. Pero sí podrían cosas vivir. O sea, por ejemplo, si se llegara a votar en general por alguna norma,
podría suceder que se aprobara y ya tuviéramos al final de la semana alguna norma ya que huele a que va a quedar en la Constitución. Ya, y veamos solamente para un tema de procedimiento, avancemos por favor, qué es lo que sucede en la votación en particular luego si pasa la norma. Bueno, si se alcanzan los 2/3, ya pasa a incorporarse al proyecto de Constitución, a un borrador, digamos, porque todavía después hay que hacer una serie de armonizaciones. Si no se logran los 2/3, hay dos caminos, que no se llega a los 2/3, pero sí a una mayoría simple, por lo tanto podría ese proyecto, entonces, o esa indicación, ese proyecto volver a la comisión respectiva. Todavía no muere. ¿Cuándo muere definitivamente? Cuando no alcanzan los 2/3, ni tampoco la mayoría simple. O sea, cuando se rechaza 2 veces... Se fue para la casa. Se va para la casa. Esto, mira, esto es muy enredado. Esta cosa como cuando se dieron ¿te acuerdas? Las primeras normas del COVID, de que si uno tenía que sacar el pase de movilidad, pero de la región y la... Bueno, aquí lo que tiene que pasar esta semana, así como en resumen, deberían asomar los 2/3. ¿Qué significa esto en términos políticos? Que debería ya aparecer una mayoría que empezara a darle una cierta gobernabilidad, que le diera una cierta conducción a este proceso y aparecieran acuerdos que pueden estar en el Pleno, pero también en algunas comisiones, por ejemplo, sistema político u otras cosas que se van a votar, donde ya hubieran ciertos acuerdos que no necesariamente son cocinas, sino que son acuerdos ya un poco más anchos que le permitan ir avanzando. Acá es importante, las cosas que no se aprueban no quedan en la Constitución. Entonces, por eso es que anda mucha gente un poquito nerviosa. Ya, muy corto para terminar. Mucha gente se pone ansiosa y preocupada porque vieron que en las comisiones pasaron cosas que a lo mejor le parecen que son muy maximalistas. Hay que señalar, aclaración, no siempre lo que pasa en la comisión refleja el sentimiento general del resto de los constituyentes, que al final son los que tienen que votar y llegar a 103. Claro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Se aprueba el fin del Senado, ese es el titular. Se aprobó en la comisión y 13-12 ganó el unicameralismo. Pero resulta que después algunos unicameralistas dicen, no, en realidad podríamos poner un Senado, pero que no tuviera las mismas atribuciones. O sea, acá todo está en conversación, está todo en desarrollo, como dicen los periodistas. Muy bien. Axel Callis, muchísimas gracias. Nos vemos. Ok, buenas noches, Ramón, buenas noches.